El mundo está condenado. Los llamados 10 caballeros más fuertes que protegían el continente ya habían agotado toda su energía. Y sobre esta vasta tierra contaminada, solo la muerte prevalecía sobre todo. A excepción de él, el caballero que seguía con vida. Todo esto fue provocado por el demonio comandante de la gula, quien admitió que este humano era fuerte, pero que aún no era suficiente para matarlo. Aún así, nuestro guerrero agarró su martillo y golpeó el brazo del comandante con tanta fuerza que lo aplastó, destrozándolo de pies a cabeza, porque ese monstruo solo era ruidoso. Y de esta manera, finalmente se logró un poco de paz, pero debido a sus heridas, tampoco duraría mucho más. Entonces se detuvo a pensar. ¿Había hecho todo mal desde el principio? Después de todo, el entrenamiento de maná era un conocimiento exclusivo de los caballeros y los nobles. Por lo tanto, tuvo que superar innumerables fracasos, escalando hasta la cima incluso estando en el fondo. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de lo que sucedió, hubiera podido entrenar con los métodos adecuados desde el principio? ¿Podría haber salvado al continente y al mundo entero? Pero reflexionando sobre el comandante de Blood Tony, pensó que a pesar de todo, él era realmente excepcional, a pesar de que solo era el séptimo entre todos los comandantes del Rey Demonio. Fue en ese momento que escuchó una voz que lo llamaba. El que llamaba era el emperador de la espada, Asgarbón Valentía, diciendo que moriría pronto. Pero antes de eso, quería hacer una pregunta. ¿Por qué Tini no huyó de la batalla, ya que vivía en los barrios bajos y no tenía nada que proteger? Tini respondió que huir de una batalla era vergonzoso, porque un hombre siempre debe tener confianza. Al oír esto, el anciano se echó a reír, diciendo que Tini debía confiar en el talento que lo convirtió en uno de los 10 caballeros más fuertes, únicamente por su orgullo. Y luego comenzó a decir cosas extrañas, como si estuviera dejando un mensaje. Dijo que cuando regresara, Tini debería encontrarlo, pero no inmediatamente, porque de lo contrario ni siquiera él lo creería. El emperador reveló entonces un secreto familiar, el nombre de nacimiento de su hija era Lila, un homenaje a la flor que tanto le gustaba a él como a su esposa. Sin embargo, admitió que, en realidad, a él no le gustaba tanto esa flor. Le pidió a Tini que no olvidara esta información, ya que sería un código que solo él debería saber. Y con eso, la conciencia del emperador se desvaneció. Al mismo tiempo, Tini despertó en una habitación familiar, pensando que todo había sido solo un sueño. Pero en realidad, estaba reviviendo un pasado terrible, donde unos invasores se llevaron a su hermana, quien murió cuidándolo. Ella había sido golpeada mientras intentaba proteger a Tini, quien escondía un anillo. En ese momento, llegaron los hombres de Wolf, quienes patearon furiosamente la puerta. Tini, con su frágil cuerpo, apenas podía moverse, y su hermana fue brutalmente atacada. Uno de los hombres, mientras la pateaba, comentó que los cadáveres tenían valor, ya que había gente a la que le gustaba jugar con ellos, y eso generaba buen dinero. Tini, incapaz de mover los brazos, quería desesperadamente proteger a su hermana, al menos esta vez. Entonces, con todo su esfuerzo, una energía azul surgió de su mano y logró moverse. De un salto, se arrojó sobre uno de los atacantes, decidido a no dejar que se llevaran a su hermana. Los hombres comenzaron a golpearlo, pero Tini se resistió y, tras varios golpes en la cabeza, los bandidos se rindieron y se fueron. En ese momento, Tini se dio cuenta de que algo había cambiado. Este era el final de su pesadilla, pero esta vez, había logrado actuar de manera diferente. El maná había despertado en él antes de lo debido. Se dio cuenta de que tal vez las palabras del emperador de la espada fueran correctas. Esto no era un sueño. Realmente había regresado al pasado y ahora podía cambiar el futuro del mundo. Aprovechando el momento, maldijo al anciano por no enviarlo aún más atrás en el tiempo. Sin embargo, en ese instante, Tini comenzó a toser sangre, consecuencia de que su frágil cuerpo intentaba usar maná. Aún así, sabía que quejarse era inútil. Si el emperador lo había enviado al pasado, esta era su oportunidad de garantizar que su hermana pudiera descansar en paz, algo que no había podido hacer en su vida anterior. Con eso en mente, Tini decidió seguir su camino y vengar la muerte de su hermana. Pero antes de eso, necesitaba asegurarse de que ella descansara en paz. Y aunque no compartían la misma sangre, lo que tenían en común eran sus ojos y cabello negros, algo poco común en todo el continente. Debido a esto, muchas personas lo evitaban, pero su hermana, siempre amable, le puso el nombre de Tini y lo trataba con amor. Por eso, esta vez, pudo enterrar a su hermana en paz. Mientras tanto, una de las mujeres, Emma, amiga de su hermana, pensó que Tini había cambiado un poco. No hacía mucho, lo había encontrado comiendo sopa frente al cuerpo de su hermana, con sus heridas ya curadas. Cuando terminó de comer, simplemente la tomó en brazos y le agradeció a Emma por la sopa, prometiéndole devolverle el favor algún día. Después de eso, comenzó el funeral de su hermana y Tini recordó las palabras que ella siempre le decía: ten confianza y mantén la cabeza en alto. Por esa razón, no tendría remordimientos en esta vida. Un mes después, finalmente llegó el momento de la venganza. Llegó antes que los malhechores y preguntó dónde estaba Wolf. Uno de los secuaces intentó abofetearlo, pero Tini atrapó su mano con un solo movimiento y le retorció el brazo. Otro se le acercó, agarrándolo por la camisa, pero no pudo hacer nada. Tini con facilidad le dio una poderosa patada al hombre, pues su cuerpo infundido de maná ya estaba en una etapa avanzada, algo que no había podido lograr en su vida anterior, la fusión perfecta entre el cuerpo físico y el maná. Como resultado, su cuerpo se había vuelto mucho más fuerte. Sin embargo, esta poderosa técnica vino con un efecto secundario: necesitas comer como un jabalí o mejor aún, como Laffy. Emma incluso se quejó de que Tini se había comido todo su suministro de 10 días. Pronto se dio cuenta de que después de reconstruir su cuerpo, algo había cambiado. Ahora que su maná había despertado, Tini podía arreglar las debilidades de cuando su cuerpo era frágil. Luego agarró a otro matón por la pierna, lo hizo girar en el aire y lo arrojó lejos, agradeciéndoles por haberle roto el cuerpo antes. El hombre voló tan lejos que destruyó la entrada del lugar. Ahora Tini estaba decidido a acabar con todos los que estaban allí. Los demás criminales se burlaron de él y le preguntaron qué haría un niño sin un arma. Tini tiró de la pierna de uno de los hombres caídos y dijo que acababa de encontrar una. Comenzó a usar el cuerpo del hombre como arma, golpeando a uno contra el otro y derrotando a todos en el nivel inferior. Luego, Tini llamó a los hermanos Rader, que estaban arriba, para que bajaran y pelearan con él. Antes de saltar, uno de ellos comentó que Tini era un usuario de maná y que un cuerpo como ese debería valer una fortuna.
luego saltaron hacia él. Mientras jugueteaba con el cuerpo destrozado de uno de los hombres, Tini recordó su situación del pasado cuando un anciano se sorprendió al verlo usar a una persona como arma, comentando que no tenía clase. Por esa razón, este mismo anciano le enseñó el combate cuerpo a cuerpo. Cuando llegaron los matones, Tini esquivó fácilmente y golpeó al primero en la cara. El segundo, que llegó para jugar, recibió una patada en la espinilla. Tini saltó sobre él, lo tiró al suelo y lo remató con una patada, como esos combos de Dragon Ball. Mientras tanto, el líder de los invasores, Wolf, preguntó quién estaba allí. Tini recordó que en su vida pasada había descubierto que Wolf era un proxeneta perteneciente a la tribu de los hombres bestia. Incluso entre ellos, el hombre lobo plateado en el que se transformó era aún más especial, ya que indicaba la manifestación directa del linaje de la familia real de los hombres bestia. En la vida pasada, matarlo había sido un gran desafío. Pero esta vez, Tini llegó con calma, preguntando si Wolf ya se estaba cagando de miedo. Enfurecido, Wolf comenzó a transformarse, decidido a acabar con el chico. Cuando finalmente se transformó, Tini notó que algo no estaba bien. No tenía el pelaje plateado, por lo que Tini preguntó qué tipo de perro estaba frente a él. Aún así, Wolf cargó contra él, pero Tini lo esquivó fácilmente, ya que lo encontró lento en comparación con lo que había enfrentado antes. Aprovechando la oportunidad, Tini agarró la mandíbula de Wolf y, usando maná, la rompió con un chasquido. Recordó cuando un amigo hombre bestia le había dicho que así era como se debía tratar con los de su especie. Wolf seguía atacando, pero Tini esquivaba todo con facilidad. Para él, Wolf no era más que un perro que ladraba y no mordía. Y ahí fue cuando empezó la sesión de palizas. Su amigo había dicho que cuando se trataba de hombres bestia, solo había que seguir golpeándolos hasta que se cansaran, ya que podían regenerarse de casi cualquier cosa. Entonces, Tini decidió divertirse golpeando al pequeño lobo. Tini le dio una patada tan fuerte que obligó al chico a destransformarse por completo, enviándolo a volar contra una pared. Ahora, no solo le iba a romper la columna vertebral. Después de toda la masacre, Tini se quedó allí, pensando que tal vez esto traería algo de consuelo al alma de su hermana, ya que si fuera por él, la cabeza de Wolf ya estaría rodando por el suelo. Sin embargo, ahora que estaba completamente golpeado, suplicaba el perdón de Lady Irina. Mientras tanto, Tini simplemente preguntó qué hacían allí hombres bestia como Wolf. En medio del caos, Tini terminó encontrando una piedra extraña en el suelo. Cuando lo recogió, inmediatamente sintió un ki demoníaco, ya que había un lobo blanco encadenado dentro de la piedra. Al ver esto, Tini recordó que hace mucho tiempo, en el bosque de los elfos, una elfa habló sobre criaturas espirituales. Ella explicó que estas criaturas renacen después de acumular maná durante al menos 100 años. Lo que ella atribuyó como la quinta esencia de un espíritu era exactamente lo que Tini sostenía, una piedra espiritual. Se preguntó por qué Wolf tenía una de estas piedras, especialmente en un estado tan extraño. Aún así, Tini golpeó las cadenas, liberando al lobo blanco mientras lavaba sus recuerdos. Este espíritu había sido rodeado por un grupo de extraños que usaban ki demoníaco, atrapándolo dentro de la piedra. El niño que recibió la piedra era el propio lobo. Estos cabrones habían estado creando hombres bestia haciendo que la gente absorbiera piedras espirituales, y así fue como ese niño se había transformado en lobo. Esta vez, como Tini había llegado antes, Wolf no había podido absorber la piedra. Sin embargo, el lobo blanco, furioso, intentó morder a Wolf. Tini lo detuvo, diciendo que esa escoria merecía algo mucho peor que la muerte. El lobo pareció entender y Tini recordó lo que había dicho aquella mujer. Los humanos podían domar un espíritu, siempre que tuvieran un alma pura y suficiente maná. Por eso, normalmente solo los niños podían hacerlo. El pequeño se quedó pensativo. Después de todo, aunque era joven, su alma estaba lejos de ser pura. Pero como estaba trabajando, no tenía quejas. Pudo comunicarse con el lobo a través del maná que fluía dentro de la piedra del espíritu. Por lo tanto, Tini decidió hacer un contrato con el lobo. A diferencia de la magia, no era necesario concentrarse en aumentar el nivel del espíritu, ya que la mayoría de estas bestias se volvían más fuertes a medida que aumentaba la fuerza de su domador. Por eso la arena de los elfos estaba entre los 10 mejores caballeros del mundo. Antes de aceptar el contrato, el lobo le pidió un favor a Tini, para vengar su captura por parte de los adoradores del culto que le hicieron esto. De esta manera, Tini obtuvo su primer espíritu, bautizándolo como Monwolf. Al ver a Wolf desplomarse en el suelo, Tini concluyó que todo era obra de aquellos adoradores que rechazaron a Dios y adoraron a los demonios. Dicho esto, le dio una patada a Wolf, diciéndole que despertara. Cuando no pasó nada, Monwolf fue a hacer su trabajo. Tini entonces preguntó dónde estaba el sujeto que le dio a Wolf esa piedra espiritual. Aterrado, Wolf dijo que la organización lo mataría. Pero antes de que pudiera revelar nada, su cabeza explotó debido a un hechizo que le impedía decir una palabra. Con eso, Tini se concentró en lo más importante. Tomó el cuerpo de Wolf y lo arrojó contra la pared, donde sabía que estaba escondido el tesoro del sinvergüenza. El objeto que necesitaba era el anillo de la familia Valentía. Hace algún tiempo, una chica de cabello rubio le había preguntado su nombre y le había dado un anillo, diciéndole que siempre que necesitara ayuda, podría mostrarle el anillo para encontrarla. Ese mismo anillo había sido robado por esos malhechores. La persona que se lo había dado a Tini era Cloveon Valentía, la hija menor del emperador de la espada, conocida por su bondad y llamada la Santa de Valentía. Esto había sucedido porque en la cultura de la familia Valentía, los niños que llegaban a la mayoría de edad debían colocar flores en cada templo y dar a conocer sus nombres. Así fue como Clove había conocido a Tini en las calles y en su vida pasada. Tini tardó demasiado en buscar venganza y por lo tanto, tardó más en recuperar el anillo. Ahora, con el anillo en la mano, vio una gran oportunidad de encontrar al emperador de la espada. De repente, Tini escuchó una voz desde abajo. Bajó. Sabía que había llegado el momento, el brillante caballero calvo había llegado. No podía creer que un simple niño hubiera causado toda esa destrucción. Se trataba de Lam, el comandante de los guardias del castillo, que ya estaba pensando en utilizar la situación como excusa para aumentar el soborno que recibió a cambio de protección. Pero antes de que Lam pudiera hacer nada, Tini bajó las escaleras diciendo que solo estaba tratando con basura. Y como había un caballero cerca, era obvio que había estado sacando buen dinero de Wolf. El tipo calvo inmediatamente flexionó sus venas, incluso donde no tenía pelo, y cargó furiosamente contra Tini.
Sin embargo, Tini simplemente lo golpeó con su mano, arrojando al hombre calvo lejos ya que, dado el nivel del caballero, si Tini hubiera dado todo de sí, podría haberlo derrotado fácilmente. Inmediatamente después, Tini asestó un rodillazo, y aunque era fuerte, el hombre calvo logró bloquear el golpe. Ahora que había demostrado un poco de su poder, Tini sabía que debía actuar con inteligencia, ya que el caballero calvo aún no necesitaba ser tratado como un enemigo. Justo cuando el hombre calvo se preparaba para sacar su espada, Mon Wolf apareció en su forma gigante, lo que hizo que el caballero comenzara a sudar frío. Con la situación más tranquila, Tini propuso un trato, en lugar de que Wolf pagara el soborno, Tini haría el pago él mismo. El hombre calvo, impresionado, respondió, «Oh, Hu, eres listo, muchacho», y le preguntó si Tini pagaría las 5 monedas de oro que Wolf solía pagar. Sin embargo, Tini sabía que el hombre calvo no había recibido más que una moneda de oro y se ofreció a pagarle la mitad. Si el caballero no aceptaba la oferta, Tini estaba dispuesto a poner fin a las negociaciones y comenzar una pelea. Por supuesto, el hombre calvo se echó atrás y aceptó, indicando que el último día del mes sería la fecha de vencimiento. Al salir, los hombres que habían llamado a Lam le preguntaron, «Señor Lam, ¿nos va a traicionar?». A lo que él respondió, «El dinero habla por mí, amigo». En ese momento, Tini le arrojó una moneda a Lam y le dijo que, como el dueño no había cambiado, debía fijar una hora para saludar al nuevo señor de la finca. Aunque Lam ya se había ido del lugar, estaba claro que ya no habría más días de pago para él. En cuanto a los 3 matones derrotados, Tini les dio una misión, reunir a todos los habitantes del lugar. Si alguno intentaba escapar, Mon Wolf tendría una buena comida. Y así los 3 grandullones salieron corriendo. Si todo salía según lo previsto, ocuparse de ese lugar no llevaría más de una semana. Una hora después, los 3 habían reunido a todos. En cuanto llegó, Emma corrió, pensando que alguien había golpeado a Tini otra vez. En realidad, la sangre en sus manos era de Wolf, que ya estaba muerto cerca. La multitud entró en pánico, pensando que no escaparían del castigo. Todos sabían que el señor de la finca estaba detrás de Wolf. Entonces, Mepirmis, Tini declaró que desafiar a la nobleza es un pecado grave, y es por eso que el señor de la finca también va a caer. Corte a los guardias, comentando que no habían visto a Sir Lam en días. De hecho, estaba en libertad condicional, ya que había habido un incidente que involucraba a lunáticos enloquecidos que afirmaban haber sido perseguidos por un lobo gigante. En ese episodio, su líder estaba tan desfigurado que ni siquiera podían reconocerlo. Además, todo el dinero había desaparecido. Aún así, los guardias no entendían que tenía que ver Lam con eso. El problema, sin embargo, era que la negociación de Lam con el nuevo jefe no había ido bien. Todas las tiendas y negocios de la ciudad estaban cerrados y el señor de la finca estaba furioso y llamó al líder para resolver la situación. Tini, recordando su vida pasada, supo que incluso después de examinar los libros de cuentas, no se había notado nada sospechoso en ese momento. A petición del señor, le entregó el libro y la mitad de la fortuna. Pero ahora las cosas serían diferentes, ya que Tini había comprendido que había nobles que aplastaban a otros nobles. Y era precisamente a causa de ese libro de cuentas que el señor de la hacienda estaba en problemas. Con eso, Tini le declaró a la gente, ahora son libres. Si quieren vengarse o desahogarse, esta es su última oportunidad de darle unos cuantos golpes al tipo. Las mujeres no pudieron resistirse y todas fueron a patear al líder sin cabeza. Además, permitió que todos tomaran tanto dinero como quisieran del tesoro de Wolf para huir. Antes de irse, Tini dejó en claro que si se atreven a cometer delitos por dinero o revelar lo que sucedió aquí, nuestro amigo Wolf los destrozará pieza por pieza. Luego le pidió a Emma que abandonara la finca y fuera a Diane con los demás, ya que Tini todavía tenía otro lugar al que ir. Y así, Tini agradeció a todos, declarando que a partir de ese día, el distrito rojo de Invader estaba cerrado. Mientras tanto, los guardias discutían la llegada del nuevo líder, cuyo nombre era Tini. Cuando apareció, se quedaron perplejos y preguntaron, ¿qué hace un niño aquí? Tini entonces convocó al gran lobo, lo que hizo que los guardias retrocedieran asustados. Después de todo, con su cuerpo del tamaño de un niño, cosas como esta seguirían sucediendo. Más adelante, el gran maestro de la Orden de Caballeros, Crayon, se presentó. Sin embargo, Tini, con su actitud desafiante, comentó que parecía ser su costumbre dejar a un invitado esperando tanto tiempo. El caballero, ofendido, ya se disponía a sacar su espada, diciéndole a Tini que conociera su lugar. Pero era Crayon quien necesitaba aprender su lugar mientras trataba de parecer superior, aunque era insignificante porque Tini era un invitado del señor de la finca. Crayon, furioso, comenzó a hablar más, pero Tini lo interrumpió, diciendo que el verdadero mal olor en la habitación provenía de él. Mientras el caballero avanzaba con su espada, apareció el mayordomo, quien les informó que el señor los estaba esperando. Entonces, el casi calvo Crayon comenzó a guiar a Tini dentro del castillo. Una vez allí, Tini quedó asombrado y comentó que era un placer conocer al señor. El hombre que tenía delante era Timon Bompileas, un varón. Tini se sorprendió porque en el futuro recordaría a Timon como alguien 3 o 4 veces más grande. Sin embargo, sabía que el libro de cuentas haría caer al varón rápidamente. Tini entonces expresó su deseo de convertirse en el arma del señor, poniendo al líder de los caballeros, Crayon, como su competidor. Las personas presentes se sorprendieron aún más al saber que Tini tenía solo 13 años. El señor se puso de pie y comentó, entonces, el chico que robó mi billetera quiere convertirse en mi arma. Tini respondió, diciendo que creía que le estaba haciendo un favor al señor. Mientras tanto, el desafiante Crayon pidió permiso para ejecutar a Tini allí mismo. Sin embargo, Tini mencionó la ofensiva contra las drogas que el duque de Valentía estaba llevando a cabo en su territorio, junto con el hecho de que la princesa de Valentía había visitado recientemente la finca. Le sugirió a Crayon que lo pensara 2 veces antes de que todo explotara. Crayon intentó restarle importancia a las palabras de Tini, pero el señor lo interrumpió, diciendo que si lo que decía el chico era cierto, se merecía una recompensa. El señor también escuchó rumores de que Tini controlaba el espíritu del lobo, que supuestamente robó de una piedra espiritual. Al ver esto sospechoso, el señor pidió una explicación. Tini miró a su alrededor con la ayuda del lobo lunar y reveló que Crayon estaba usando un círculo mágico que pertenecía a un mago oscuro. Si Crayon podía usar 2 de estos círculos, significaba que había ofrecido cientos de cuerpos o sacrificios vivos.
Esto explicaba por qué se hablaba tanto de comprar cadáveres a un alto precio. Sin esperar más respuestas de Tini, Crayon sacó su espada para atacarlo. Sin embargo, el espíritu de Tini ya se había transformado en el poderoso Mega Lobo Lunar. El señor, observando la situación, decidió cambiar los términos de la prueba y le preguntó a Crayon sobre el nivel de poder del chico. Según Crayon, Tini estaba cerca de la etapa 2, y a menos que descendiera de una familia prestigiosa, sería considerado un prodigio. Su patrón de maná era perfectamente estable. Tini improvisó entonces, diciendo que había aprendido todo esto en una visión. Pero sabía que necesitaba una mejor excusa para convencer al señor y a los caballeros, así que afirmó que había aprendido todo de sus padres fallecidos antes de venir a Pileas. Y si alguien quería confirmar esta historia, sería imposible, ya que Pileas aceptaba todo tipo de refugiados, lo que dificultaba descubrir información sobre su verdadera identidad. Al final, el señor decidió confiar en su palabra, ya que juzgaría la verdad más tarde. Mientras tanto, Tini fue invitado a quedarse en la residencia del señor, ya que las cosas habían ido mal desde que mató a Wolf, y el señor necesitaba una excusa para encubrir los hechos. La pregunta que quedó en el aire fue ¿una excusa para quién? Quizás para la misma organización de la que Wolf formaba parte. Si Tini no tenía cuidado, podría terminar en problemas. Aceptando la propuesta, Tini preguntó si el señor tenía alguna visita especial. El señor estuvo de acuerdo, diciendo que Tini debería ser muy educado con esta persona, pero que aún tardarían un poco en llegar. Faltarían 3 días para que el ducado revisara los libros, 3 días más para que se formara la unidad de castigo y 10 días para que esa unidad llegara a Pileas. En total, serían unos 16 días. Si el invitado llega después de eso, todo estará resuelto. Luego, Tini le pregunta al señor cuándo llegará el invitado, ya que necesita aprender la etiqueta antes de la visita. El señor responde que el invitado llegará en una semana. Tini entra en pánico, sabiendo que no habrá suficiente tiempo para prepararse. Ante esta situación, solo quedan 2 opciones. La primera sería huir, ya que los aliados de Tini se encuentran lejos de allí. Sin embargo, si huyera, probablemente el señor lo pondría en la lista de buscados, complicando su futuro encuentro con el emperador de la espada. Además, la idea de huir de algo le molesta, porque incluso sin la fuerza necesaria, siempre encuentra la manera de vencer a sus oponentes. La segunda opción es más arriesgada. Este invitado parece ser alguien de la alta nobleza. Con la casa vacía, el hecho de que un visitante importante esté a punto de llegar hace que todo sea más sospechoso. La persona que apoya al señor debe ser alguien que no pueda ser mostrado al público. Si algo importante sucediera en Pileas, la visita podría posponerse. Por esta razón, Tini concluye que necesita hacerse más fuerte para derrotar tanto al gran maestro como al señor, pero decide dejar eso para más adelante, ya que tiene hambre. En el comedor, el cocinero se sorprende al ver a Tini alineando cuencos y comiendo sin parar. Su cuerpo mejora cada vez que come, lo que hace innecesarias las hierbas medicinales. El niño solo come, come y come. En ese momento aparece un hombre y le pregunta si Tini aprendió modales de un perro. Tini le responde, así es, si me estás insultando, cabrón, más vale que me respetes ahora. El hombre responde, ¿respetar a alguien que quiere golpear a un niño pequeño? Eso es duro, ¿eh? El hombre se enoja, maldice a Tini y rompe la mesa. Otro hombre con barba desaliñada intenta calmarlo, diciendo que Tini es solo un niño, pero el vagabundo a su lado alienta la pelea. A pesar de esta confusión, Tini se burla del hombre para que se acerque a él porque quiere mostrarle al gran maestro lo fuerte que es en realidad. Tini empieza a sospechar que esto podría haber sido una puesta en escena del señor. Salen a pelear, mientras la multitud se reúne a su alrededor. El hombre barbudo carga y Tini, sin perder tiempo, le da patadas en las piernas, haciéndolo caer. El hombre intenta golpear a Tini, pero este lo esquiva fácilmente y le da otra patada en la pierna. El hombre, confundido, no entiende cómo un niño de nivel 1 puede ser tan fuerte. Incluso con las piernas lastimadas, intenta atacar nuevamente con un golpe de martillo. Sin embargo, Tini se desliza bajo las piernas del hombre, salta y lo agarra del cuello, convirtiendo la pelea en un juego de clac-clac. Tini gana la batalla, dejando a todos a su alrededor en estado de shock. Un caballero había sido derrotado por un niño. En la mente de Tini, él ganó sin la ayuda del lobo para demostrar su potencial. En ese momento, casi se desmaya ya que gastó demasiado maná al usar toda su fuerza. Si esto hubiera sucedido en su vida pasada, habría estado en problemas, ya que aunque su cuerpo se recuperó rápidamente, su regeneración de maná fue muy lenta. Ahora en esta vida, tiene un equilibrio completo entre el cuerpo y el maná, lo que le permite entrenar tanto como quiera y volverse aún más fuerte que en su vida anterior. Más tarde, el señor comenta que la información que Tini proporcionó sobre los movimientos del ducado era precisa. Le ofrece a Tini un filete de ternera, afirmando que el niño tiene un futuro prometedor. El único inconveniente, según el señor, es que no hay maestros lo suficientemente buenos como para entrenar a un genio como él. Tini, sin embargo, responde que ha oído que los más grandes caballeros de la historia crecieron solos, y lo que los llevó a seguir ese camino fue la presencia de un gran señor que guiara sus pasos. El señor queda impresionado por esta respuesta, notando que tanto en el imperio como en los reinos vecinos, rasgos como la forma de las orejas de Tini, el cabello y los ojos negros son extremadamente raros. Ahora entiende por qué nunca imaginó que un extranjero pudiera ser tan valioso. Tini, por su parte, no entiende gran parte de la conversación, según él. Alguien le explicará los detalles más adelante. Sin embargo, Tini cree que su fuerza actual solo es posible gracias al poder del círculo mágico, pero sabe que uno nunca puede predecir cuándo volverá a atacar el demonio. En su vida pasada, Tini fue abandonado y perdió el círculo mágico. Sigue reflexionando sobre esto mientras alguien le informa que cierta persona está ansiosa por conocerlo. Después de esta conversación, Tini se dirige al campo de entrenamiento, lleno de pensamientos, pero sabe que necesita concentrarse en una cosa. El señor está en el segundo círculo y el gran maestro en la segunda etapa. Por lo tanto, Tini necesita alcanzar ese nivel en 6 días. Pasaron 3 días y su pequeño cuerpo ya estaba mucho más fuerte y sus movimientos eran mucho mejores que antes. Quizás el problema en su vida pasada fue su monstruoso tamaño. Se dio cuenta de que solo quería ser grande y fuerte, lo que provocó que su cuerpo, conectado al maná, respondiera a esto de manera inconsciente, rompiendo la armonía entre cuerpo y maná al crecer demasiado. Pero esta vez, se da cuenta de que no necesita ser tan grande.
En ese momento, dos hombres llegan para entrenar, pero al ver a Tini, huyen rápidamente. Poco después, aparece el capitán, ordenándole que lo siga, ya que el señor recibe instrucciones de entregarle un arma. Tini cree que es la oportunidad perfecta y sigue al capitán hasta la armería, donde encuentra varias armaduras y espadas. Sin embargo, no hay hachas, su arma preferida. Pregunta si puede tener algo parecido a la espada del capitán. El capitán, lleno de orgullo, dice que la espada de Gria fue elaborada por un artesano de renombre. Tini, burlándose, responde que la espada le conviene mucho más ya que debería estar en manos de alguien con talento. El capitán estalla de ira y pregunta si Tini quiere morir. El chico listo lo desafía: si no estás contento, ¿qué tal una pelea? El capitán no duda y carga furiosamente contra Tini. Afuera, la gente escucha a Tini gritar: lo siento, capitán. Tendré más cuidado. Sale de la armería todo magullado, llevando una extraña espada envuelta. Todos asumen que el capitán Kron golpeó a un niño, lo que alimenta los rumores de que no le gusta el niño, lo que parece ser cierto. De regreso en su habitación, las criadas le preguntan a Tini qué sucedió. Con una leve sonrisa, dice que el capitán les dijo que iban a conseguir un arma, y eso es exactamente lo que sucedió. Mientras tanto, el señor pregunta a sus subordinados si el sacrificio es seguro, preocupado de que Tini esté arruinando los planes del invasor. Necesita resolver esto rápidamente, porque en unos días, el linaje de Tini será confirmado. Si no es de esa familia, tendrá que pagar un precio terrible. Sin embargo, el señor no cree que esto suceda, ya que Tini es muy talentoso y posee conocimientos que solo podrían provenir de una familia prestigiosa. Además, tiene cabello y ojos negros, lo que el señor ve como una confirmación de su linaje. Esa noche, cuando Tini se preparaba para dormir, se activó un hechizo de alarma de su círculo. Mirando hacia adelante, ve aparecer a Tini y cortarlo por la mitad, alegando que era un castigo del cielo. Al día siguiente, las doncellas se asustan por la presencia de una extraña energía mágica oscura. Los caballeros, incrédulos, comentan que tal cosa no sería posible, pero el sacerdote que estaba allí ya informó de la energía a la parroquia. Glenn, uno de los caballeros, menciona que se enviará una investigación imperial. La razón por la que el cuerpo del capitán permaneció en ese estado incluso después de la muerte fue que era un mago oscuro cuyo cuerpo se descompone instantáneamente al morir. Glenn nota que la espada que lleva Tini es la misma del día anterior. Los guardias comienzan a investigar e interrogan a todos los sirvientes, quienes confirman la misma historia. El capitán golpeó al niño. Glenn llama a Tini. Cuando llega, cuenta exactamente la misma versión que todos los demás. Glenn le pregunta entonces por el hecho de que investigaron la armería y no encontraron nada, lo que hace que la desaparición del capitán sea aún más extraña. Tini, actuando como siempre, dice que realmente no vio nada y que su testimonio es el mismo que el de los demás. Aprovechando la oportunidad, Tini pregunta qué pasará con él, ya que el señor había dicho que su futuro estaba asegurado. Glenn simplemente le dice que regrese al día siguiente. Tini, por otro lado, no puede recordar ninguna noche como esa, ya que recuerda haberlos derrotado a todos. Al día siguiente, Tini recibe una placa de mercenario y una cantidad sustancial de dinero. Glenn explicó que solo los plebeyos con estatus de comerciante o mercenario podían ingresar a otras provincias. Según él, quedarse en un lugar en decadencia como ese solo desperdiciaría los talentos de Tini. Entonces, le aconsejó que se fuera lejos y se fortaleciera. En ese momento, Tini entendió por qué no había visto a Glenn en su vida pasada. Probablemente se había ido antes de que todo sucediera. Agradecido por todo, Tini piensa que ahora que el mago oscuro está muerto, la familia imperial tendrá que actuar. Como el ducado no ha venido a buscarlos, Tini tendrá que buscarlos personalmente. Antes de irse, Glenn se despide y le pide a Tini que no lo olvide, aunque Tini ni siquiera sabía su nombre. Glenn se presenta como Glenn Liberi, pero pide que lo llamen simplemente Glenn. Tini se va, pensando que dejó un problema sin resolver en manos de ese caballero. Ahora que tiene la placa de mercenario, decide ir al gremio para conseguir un caballo. Sin embargo, el lobo aparece inmediatamente, listo para que Tini lo monte. El lobo adquiere una forma más pequeña, ya que los espíritus tienden a materializarse con el tamaño que tenían en vida, pero pueden adaptarse a las proporciones del hechicero. Cuando monta al lobo, Tini siente que su alma y sus sentidos se fusionan con el animal. Con todo listo, parten, con nuevas aventuras esperándolos más allá del bosque. Tini decide dirigirse rápidamente a Kurrun, ya que es donde ocurrirá la primera catástrofe. En su vida pasada, muchas catástrofes surgieron una tras otra, debilitando el poder de la humanidad. Todo comenzó con la desaparición de la reliquia de Kurrun, y Tini debe evitar que eso suceda. Las reliquias de la humanidad fueron otorgadas por la diosa, conocidas como las 7 reliquias sagradas. El problema es que estas reliquias serán robadas, pero esta vez, Tini no permitirá que eso suceda. Planea unirse al ejército en la batalla, ya que la primera catástrofe ocurrirá en el reino marino de Kurrun. Sin embargo, antes de eso, decide visitar la casa del duque. Mientras tanto, en la ciudad por la noche, llega una extraña figura, poniendo a todos a dormir y usando magia para interrogar a Glenn sobre lo que sabía sobre la muerte del señor. Glenn comparte lo que sabe y el hombre lo vuelve a poner a dormir. Cuando Glenn despierta, uno de los guardias informa que el cuerpo del señor ha desaparecido, lo que complica aún más la investigación. El hombre con capa encuentra el cuerpo del dueño de la espada y concluye que el culpable del incidente debe ser ese niño que derrotó al lobo y desapareció. Jura venganza contra Tini por desbaratar los planes de la organización. En la puerta oeste de Valencia, el plan de Tini parece ir bien, salvo por el hecho de que todavía no tienen suficiente dinero para comprar un equipo decente. En ese momento, un hombre flaco y otro gordo aparecen, exigiendo a Tini que les entregue todo su dinero. Al ver esto, Tini les hace la misma pregunta, dándose cuenta de que ha encontrado a sus solucionadores de problemas. Recuerda una regla de su vida pasada: si aparece una gran sombra en un callejón, lo mejor es esconderse sin respirar. Tini siempre atrapaba a estos tipos del callejón y los estafaba sin piedad. Rápidamente derrota a los 2 ladrones y les quita su dinero. Poco después, llegan más personas que dicen ser de la familia Rufos. Sin embargo, Tini nunca ha oído hablar de ellos y los considera demasiado débiles. Uno de los hombres intenta atacarlo, pero recibe una bofetada en la cara. El hombre flaco recibe una fuerte patada en la cabeza, lo que demuestra que este grupo no era rival para él. Además, Tini se marcha con una buena cantidad de dinero.
Después de eso, Tini va a una tienda de equipamiento y compra una armadura de cuero y un garrote para golpear a sus oponentes. En la cabeza. Al salir de la tienda, ve a una multitud hablando de una persona importante que está en la ciudad. Curioso, le pregunta al vendedor qué está pasando. El vendedor le revela que la princesa de Valencia está patrullando la ciudad. Al escuchar esto, Tini comienza a reflexionar, recordando que si su hermana le enseñó sobre el afecto, Chloe fue la primera persona que le dio esperanza. Aunque la historia entre ellos no terminó en los mejores términos, fue gracias a la esperanza que ella le dio que él pudo seguir adelante. Estas dos personas terminaron cambiando su vida. Tini recuerda que cuando conoció a la mujer en su vida pasada, ella estalló en risas porque el nombre Tini no le quedaba bien al hombre gigante en el que se había convertido. Pero en esta vida, la conocerá mucho antes y conseguirá un encuentro con el emperador de la espada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el hijo mayor del conde Lucent le estaba mostrando la ciudad a Chloe, hablando de comercio y de todo lo demás. Sin embargo, Chloe lo interrumpe y dice que quiere ver las partes más pobres de la ciudad. El joven, sin entender por qué, acepta llevarla. El interés de Chloe por estos lugares estuvo influenciado por la educación que recibió de su padre, quien le dijo que observara a las personas más pobres y buscara formas de mejorar sus vidas. Según él, solo así el país podría convertirse en un lugar mejor. Chloe tiene el deseo de cambiar la percepción de la realidad de las personas, pero cuando anuncian a su prometido en la ceremonia de mayoría de edad, ya no será libre por el resto de su vida. Incluso piensa en buscar refugio en un templo, pero su padre se entristecería profundamente por eso. En ese momento, un niño aparece frente a ella y la multitud se pregunta quién es ese niño. El niño levanta un anillo y dice que la princesa se lo dio, afirmando que le pidió que se lo devolviera algún día. Chloe reconoce el anillo como suyo, pero recuerda que se lo había dado a un niño pobre. Los guardias colocan inmediatamente una espada en la garganta del niño, mientras él insiste en que puede ser difícil de creer, pero es el mismo niño de antes. Él es el único con cabello oscuro y pileas, o quizás el único en todo el ducado. Chloe se sorprende al ver que el niño parece tan débil y pequeño hace poco tiempo. El niño luego usa su maná para invocar al lobo lunar en su forma más pequeña. Chloe está encantada con la ternura del lobo, ya que solo los niños muy puros pueden invocar un espíritu así. También elogia el nombre que le dio al lobo, comentando que nunca se hubiera imaginado que hubiera crecido tanto en solo 2 meses. El niño se presenta como Tini y explica que su crecimiento se aceleró porque despertó su maná. Sin embargo, la chica pelirroja desconfía y encuentra extraña la situación. La rubia sugiere que sería mejor interrogarlo después de 1 hora, pero Tini dice que no le pedirá confianza. Recuerda lo que la princesa le dijo ese día y expresa su deseo de conocer a Loras Garbón Valentía. La multitud vuelve a apuntarle con espadas y le pregunta cómo se atreve. Tini responde que no hay forma de que pueda hacerle daño al santo de la espada, ya que solo hay 7 superhumanos en todo el continente, y uno de ellos es el emperador de la espada, que puede ejercer el poder de la destrucción. Todos quedan impresionados y elogian el prestigio de su excelencia. Sin embargo, Tini expresa su deseo de explicarle personalmente al duque lo que sucedió en Pileas. Tiempo después, Chloe estaba interrogando a su caballero para averiguar si estaba ocultando algo más allá de lo que Tini había dicho. El caballero revela que había un mago negro en el imperio, y que parece que hay alguien aún más grande detrás de él. Como Tini vivió todo esto, su testimonio podría ser una pista importante, por lo que es mejor llevarlo pronto con su padre. Mientras tanto, Chloe pregunta cuánto tiempo más la pelirroja va a seguir sosteniendo al lobo. Incluso intenta que la pelirroja lo acaricie, pero la niña se sonroja por la ternura del animal. Chloe entonces pregunta dónde está Tini. En verdad, el joven Edmund se había llevado a Tini porque quería decir algo. En ese momento, el lobo ya había desaparecido. Mientras tanto, Tini le pregunta al joven qué sabe sobre el mago negro. En realidad, solo fue una trampa para que Tini lo siguiera, ya que ahora le iba a enseñar buenos modales con una sesión de bofetadas. Sin embargo, en la primera bofetada que intentó darle el joven, Tini le agarró la mano con una de las suyas y no la soltó. Tini solo lo soltó después de rascarse la oreja y le preguntó si, al traerlo allí, había preparado algo interesante. Entonces Tini siguió al joven. Mientras tanto, el caballero pelirrojo salió a caballo a buscarlos porque, según la princesa, el espíritu desaparece cuando el amo se aleja demasiado. Fuera del castillo, llegaron a un lugar donde vive la familia Rufus. El hombre que estaba allí le preguntó a Tini si había venido por el producto. Sin embargo, a Tini no le interesaba nada de eso. Lo que quería era que los hombres fuertes educaran a ese plebeyo. Un hombre intentó decir algo y recibió una bofetada en la cara por cuestionar las órdenes. Cuando los otros hombres se adelantaron para enfrentar a Tini, se dieron cuenta de que era el mismo chico de antes. Estaban aterrorizados y le dijeron al jefe que ese era el chico que los había derrotado. El jefe agarró un garrote y se abalanzó sobre Tini, pero Tini lo empujó hacia atrás con un solo golpe, preguntando si eso era todo lo que tenían. Estaba listo para acabar con todos los que estaban allí. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, los hombres ya estaban desmayados por el miedo. Los dos restantes no querían pelear en absoluto. Un tiempo después, el pelirrojo llegó y vio que todos habían sido derrotados mientras Tini estaba sentado sobre un cofre encabritado. Le entregó el cofre, que contenía un libro de sobornos, ya que esos hombres habían estado involucrados en el tráfico de personas. Con eso, la estúpida rubia ya no podría engañar a nadie. Después de ese incidente, la tonta rubia fue expulsada del ducado y finalmente, Tini estaba lista para encontrarse con la santa de la espada. En verdad, el joven Edmund se había llevado a Tini porque quería decir algo. En el carruaje, Tini le pregunta si no desconfía de él, de hecho, ya había oído hablar del chico de pelo oscuro de Pileas. Dicen que destruyó la organización del submundo y liberó a todas las víctimas, y lo ha vuelto a hacer. Eso es increíble, pero ella todavía lo regaña porque necesita advertirle antes de hacer estas cosas. 3 días después, los caballeros se detienen y le preguntan a la princesa por qué un elfo solicitó acompañarlos. Ella inmediatamente dice que es una enviada de la arena del árbol del mundo y que vino a saludar a los viajeros porque desea unirse a ellos en este momento. Las chicas están encantadas con la elfa, mientras que Tini se da cuenta de que es una hechicera del quinto círculo. Estas elfas son descendientes de hadas, famosas por su belleza. El Beneim, el reino de las elfas, se encuentra en el extremo oeste del mapa, por lo que era muy difícil ver elfos en el Imperio Aslan.
Aún así, la mayoría de la gente es amistosa con ellos, ya que los elfos nacen con habilidades elementales y son conocidos por ser puros, amables y gentiles. Sin embargo, dado que esta elfa es una maga negra del quinto círculo, resulta extraño. Le explica a la princesa que está pasando por el ducado en su camino hacia el reino de Berevist. La elfa se presenta formalmente al grupo, mostrando respeto y afirmando que su objetivo es viajar por el mundo escuchando historias. Pregunta si la princesa es la dueña del espíritu, pero el verdadero dueño es el chico que está justo detrás, nuestro Tini, quien se muestra desconfiado, ya que nunca pensó que alguien como ella tendría un alto rango en la organización. Pasando al modo de actuación, dice, vaya, es la primera vez que veo a una elfa, mientras la otra chica le pregunta si se ha vuelto loco, agarrándole la pierna. Afortunadamente, esta dama no sabe nada sobre las habilidades del lobo lunar, ya que solo su dueño puede saberlo. Mientras hablaban, el elfo demostró su magia y Tini comenzó a analizar la situación. Tienen 12 especialistas de nivel 3 y un guerrero de nivel 4. Pensándolo bien, las etapas de los círculos de un mago y un usuario de maná pueden verse como equivalentes. Para derrotar a alguien de un nivel superior, serían necesarias al menos 5 personas de un nivel inferior. En otras palabras, si él, que es de nivel 2, quiere vencer a alguien del quinto círculo, necesitaría al menos 100 copias de sí mismo, ya que con un solo ataque de ella, estaría acabado. Afortunadamente, tienen una carta secreta y solo necesitan esperar la oportunidad adecuada. Cuando el pequeño lobo saltó sobre el elfo, ella sugirió sujetarlo un poco. En el primer ven aquí, cariño, el lobo se transformó en su forma monstruosa y Tini comenzó a atacar con su martillo, mientras que su pelirroja entró con su espada porque ese elfo es un mago negro. Unos minutos antes, Tini había advertido a la princesa, usando al lobo lunar, que se trataba de un elfo oscuro y que si no lanzaban un ataque sorpresa, estarían en peligro. Por eso, el lobo saltó sobre la pelirroja para entregarle el mensaje. Ahora, volvamos a la acción. Tini martillando desde un lado y la pelirroja con su espada. Cuando la elfa esquivó, ascendió al aire con su magia mientras los caballeros avanzaban. Tini intentó un golpe de izquierda, pero no funcionó ya que usó magia contra el grupo. Preguntándose cómo estos bastardos la descubrieron, Tini, con su ingenio, responde, por supuesto que lo sabríamos, su hedor se puede oler a kilómetros de distancia. Debido a eso, un hechizo gigante explotó en dirección a Tini. Pero se las arregló para usar algún tipo de escudo, por lo que el daño no fue demasiado grave, aunque aún así peligroso. La pelirroja avanzó mientras Tini montaba al lobo y seguía golpeando el escudo de la elfa. Ahora las dos atacaron juntas para finalmente romper el escudo de aquella elfa negra. Y como le hizo mucho daño, Tini bajó, estrellándola contra el suelo. En ese momento, los dos volvieron a aparecer mientras ella lanzaba magia a todos los caballeros que apuntaban a la pelirroja. El pelirrojo logró defenderse. Tini luego usó su armadura de hierro y vino desde arriba, ya que ahora tenía toda su fuerza. Esto provocó una explosión masiva y finalmente rompió el escudo del elfo. La pelirroja avanzó de nuevo, pero la elfa lanzó más magia. Incluso herida, aún conservaba todo ese poder. Con su cuerpo de hierro, Tini comenzó a golpear a la mujer que provocó una mega explosión, casi como si el asfalto estuviera ardiendo. Desde arriba, ella comenzó a invocar un extraño poder, y Tini se dio cuenta de que era la última seguidora del demonio, sacrificando su propio cuerpo para aumentar sus poderes. Luego usó la ofrenda de llamas sobre los caballeros quemándolos a todos. Todos estaban al límite, y necesitaban una fuerza mayor para acabar con esa miserable mujer. Y entonces llegó el turno de Clo de actuar. Clo entró con el poder de la luz, brillando. Porque en este mundo, hay poder divino otorgado a través de la penitencia y las bendiciones. Quienes alcanzan el sacerdocio por medio de la penitencia, al ser bautizados, aprenden sobre el poder divino y reciben poderes antidemonios. Sin embargo, hay personas que nacen con este poder, como un santo o un guerrero, que se dice que son enviados por Dios, seres que rara vez nacen. Clo es uno de esos raros seres, un clérigo, alguien que no nació para el sacerdocio. Los caballeros se quedaron atónitos porque había ocultado su poder divino incluso a ellos. Según Tini, Clo es la clériga más poderosa que ha visto jamás, y ahora su poder sería suficiente para acabar con la maldita elfa. Cuando la elfa cayó al suelo, Tini se apresuró a golpearle la cabeza. Pero cuando llegó el momento de acabar con ella y encerrarla en el ataúd, Clo corrió hacia ella, diciendo que no podía morir, que necesitaba ser interrogada. Clo todavía necesitaba saber la razón detrás de todo esto. Aún así, parecía que el último golpe del martillo fue lo último que vio la elfa. Clo pensó en curarla con su poder divino mientras sus guardias comentaban lo increíble que era la princesa. Y con eso, el secreto de Clo fue revelado. Clo le preguntó a Tini si ya sabía todo eso, ya que era el único que no parecía sorprendido. Tini, un poco incómodo, explicó que lo sabía pero que todavía no podía revelar el motivo. Un día, seguro que lo descubriría. Para su sorpresa, Clo respondió con un simple, está bien, pero la próxima vez, dímelo. Tini luego reveló que el mago negro lo perseguía debido al problema en el que se había metido. Para Clo, estaba bien, porque era deber de los nobles eliminar todas las amenazas. Si hubiera muerto, habría sido su propia culpa por no tener suficiente poder. Esto demostró que Clo seguía siendo la misma que en su vida pasada. Ella le dio algunas palmaditas porque estaba preocupado por algo tonto. Mientras tanto, llegó una señora pelirroja que comentó que Tini realmente odiaba que la llamaran niña. Ella se acercó, tirándole de las mejillas, burlándose de él porque a un niño realmente no le gusta que lo llamen lindo. Luego, la princesa mencionó que necesitaba informarle todo a su padre lo antes posible. Continuaron su viaje hacia Tibin, la puerta principal. Tini sabía que el padre de la princesa cuidaba muy bien de ella, pero pensó que esto era demasiado ya que todos los caballeros del ala estaban allí para escoltarla. Estos magos son, como mínimo, especialistas, y son el grupo más poderoso del imperio. Todos ellos comieron mientras se presentaban ante la princesa, y ella comentó que habían hecho un excelente trabajo. Garin se puso de pie y dijo que se alegraba por la seguridad de la princesa, ya que su excelencia había estado muy preocupada. La princesa, sin embargo, estaba segura de que les había informado que estaba 100% a salvo y que no había necesidad de tanto alboroto. Según Garin, si no hubiera habido una emergencia, el señor habría venido personalmente. La verdad es que hace aproximadamente un mes y medio desapareció la reliquia de la familia Tempest, una reliquia que siempre está con su padre.
Cuando Tini escuchó eso, inmediatamente preguntó si la reliquia era un artefacto. Ni siquiera Chloe lo sabía, ya que es un secreto que solo puede transmitirse al jefe de la familia. Ante esto, Tini creyó saber el motivo de la desaparición de la reliquia, y pidió ver a su excelencia, diciendo que le revelaría lo que sabía. Poco después, Garin preguntó quién era ese muchacho. Según los demás, era increíble, y dijo que era el quien había capturado a un mago negro. Además, está casi al nivel de un experto. Garin se quedó atónito porque ni siquiera los 7 grandes caballeros habían alcanzado ese nivel a una edad tan temprana, por lo que concluyó que Tini era un genio o, más probablemente, un monstruo. Al reflexionar sobre esto, el hombretón finalmente recordó que Tini era el niño que había traído la carta de Pileas. En el camino, Chloe admiraba el paisaje. Tini le preguntó si le gustaban esas flores lilas, y ella le dijo que a su padre y a su difunta madre también les habían gustado mucho, y que por eso le habían dado ese nombre. Nuestra pelirroja también comentó que el amor entre el duque y la dama era bastante famoso. Mientras hablaban de esto, Tini recordó a su madre. En verdad, a él no le gustaba esa flor, pero ella le pidió que no olvidara ese detalle. Seguramente, él quería mantener eso en secreto. De cualquier manera, sabía que necesitaba encontrar al emperador de la espada para establecer su entrenamiento y encontrar una manera de volverse más fuerte. Después de todo, si no alcanzaba al menos el nivel de comandante, no podría ayudar en nada. En esta vida, Tini estaba decidido a destruir a todos los que se interpusieran en su camino. Finalmente, llegaron a Valentino, donde se encuentra la mansión del duque de Valencia, una de las más grandes del imperio. Al llegar, los guardias estaban todos alegres, mientras que la princesa preguntó si era la primera vez que Tini estaba allí. En ese momento, apareció un hombre con barba, gritando: «Chloe, hija mía, ¿estás bien?». Y ella, avergonzada, respondió: «Au, basta. Todos están mirando. Esto es muy vergonzoso». Después de ser regañado por su hija, el hombre agradeció a los caballeros y anunció que les esperaba un banquete. Luego preguntó quién era el chico, y Chloe respondió que ya lo había mencionado, diciendo que Tini era el chico que hablaría sobre el mago negro. Tini dio un paso adelante, diciendo que sabía dónde estaba el artefacto de la tempestad. La multitud se sorprendió, murmurando: «Oh, Dios», soltó la sopa. En ese momento, el espadachín llamó al chico descarado y ejerció presión sobre él, pero Tini se resistió, a pesar de la presión del alma del hombre. Aún así, el emperador comentó que Tini todavía tenía mucho que aprender antes de alcanzar su nivel anterior. También mencionó que, entre los 7 caballeros, Estina tenía la mayor competencia, y Jurek podría haber alcanzado ese nivel. Con eso, el emperador disipó la tensión y preguntó si Tini estaba bien para hablar sobre el artefacto en ese momento. Chloe, por su parte, comentó que Tini era solo un niño y que tal vez no sabía lo que estaba haciendo. Pero de cualquier manera, el emperador dijo que necesitaba tener una conversación con él. En la habitación, el emperador preguntó si Tini sabía algo sobre la desaparición del artefacto de la tempestad. Tini confirmó y en sus pensamientos reflexionó que tempestad es una de las pocas palabras antiguas que conocía, que significa tiempo u oportunidad. Si el artefacto desapareció hace un mes, tal vez su poder era hacer retroceder el tiempo. Cuéntame más, muchacho», dijo el emperador, curioso. Entonces Tini comenzó a explicar que todo comenzó con una catástrofe que solo ocurriría en 20 años. Detalló toda la historia de cómo logró regresar al pasado, explicándolo todo. El emperador Espada comentó que la historia estaba bien elaborada, y que Tini incluso sabía los nombres de los guardianes del árbol del mundo, el primer martillo de los enanos y el guerrero orco. Según Tini, habían sido sus compañeros durante un año, aunque era difícil de creer incluso que esos dos siempre estuvieran en desacuerdo. El emperador concluyó entonces que la tempestad significa tiempo u oportunidad, y que solo una persona puede ser enviada al pasado después de sacrificar la vida de un humano muy poderoso. También advirtió que los descendientes debían utilizar esto con mucha cautela. Estas fueron las palabras transmitidas junto con la reliquia familiar, pero honestamente, él no había pensado que fueran ciertas. Sin embargo, las circunstancias parecían reales, aunque fuera difícil confiar en su propio juicio. Había confiado en los talentos de otra persona y había traído a alguien de regreso al pasado. Si hubiera sido él quien hubiera regresado, habría usado sus experiencias para organizar el poder de la humanidad y enfrentarse al ejército del rey demonio. Por eso se asombró de que no fuera él, sino Tini quien había regresado. Solo Tini, en el futuro, sabía por qué. Antes de morir, habló de salvar talentos. Fue entonces cuando Tini se dio cuenta de que el hombre lo estaba perdiendo. El espadachín llegó a la conclusión de que no sabía exactamente cuándo volvería. Lo único que sabía era que uno debe regresar al momento en que su alma se vio más perturbada. Al ver esto, Tini debió haber regresado al momento en que encontró su determinación, por lo que regresó al día en que murió su hermana. Ahora el espadachín tenía 2 cosas más que comprobar. Si su yo del futuro le había dicho a Tini que lo buscara y si había preparado algún tipo de confirmación. Y sí, ese era el caso, ya que el nombre de pila de su hija era Lilas, elegido porque era la flor favorita de su esposa. Sin embargo, la verdad era que a él realmente no le gustaba esa flor. Se echó a reír porque eso era algo que hubiera dicho como contraseña. Y ahora por fin tenía sentido para él, ya que solo eso explicaba la desaparición de la reliquia, tal vez porque estaban en el pasado, pero ese anciano todavía tenía sentido del humor. Aún así, necesitaba comprobar algo más y mandó a buscar al caballero Roger. Él creía en la regresión de Tini, pero confiar en él era otra cosa. Así que para demostrar sus habilidades, que habían sido reconocidas por su yo del futuro, decidió ponerlo a prueba. Parece un poco injusto, ¿no? Primero, el anciano le dice que lo encuentre y ahora Tini tiene que demostrar sus habilidades. Eso es el doble de trabajo. Entonces el espadachín preguntó si Tini alguna vez había pensado en cómo sería el futuro. Tini comenzó a darle vueltas a la pregunta, preguntando si quería saber sobre el futuro del ducado. Pero, en realidad, lo que el hombre quería saber era el presagio de un desastre. También advirtió a Tini que nunca le contara a la gente sobre el futuro, ya que los humanos evolucionan a través de sus errores y fracasos. El espadachín se enorgullecía de haber enseñado a sus hijos el camino correcto. Con eso, Tini se sintió aliviado ya que solo sabía un poco sobre la princesa. En el pasado, Tini había enfrentado muchas dificultades y no pudo acercarse a la aristocracia. Los ojos del hombre se abrieron y exclamó: ¿qué? No tenía idea de lo que podría pasar en el futuro.
Lo único que sabía era que la nobleza se convertiría en un desastre. Mientras el hombre se agitaba, Tini le preguntó qué más quería saber. Como Tini era un aliado del futuro, lo mínimo que necesitaba saber el hombre era qué diablos había pasado porque, en serio, qué desastre. Así que era mejor que recordara las cosas correctamente antes de que lo golpearan hasta matarlo. Esa noche, Tini se encontró en problemas con el anciano porque no podía recordar casi nada. Lo que sabía, aparte de lo que había experimentado personalmente, eran solo rumores o historias contadas por sus compañeros. El anciano, irritado, preguntó si había alguna información útil, al menos. Al final, lo único que valía la pena era la del guerrero y el santo que se le había aparecido según el oráculo. El guerrero se llamaba Cromwell y tenía 20 años. Entonces el anciano dijo, entonces lo entrenaré. El problema era que Cromwell era de 20 años en el futuro. Justo en ese momento del pasado, Cromwell ni siquiera había nacido todavía. El hombre se desesperó, pensando en culpar a su yo futuro. Así que le pidió al mayordomo que trajera a Drexler en lugar de Roger porque había alguien presente que se reservaba el castigo. Drexler era el vicecapitán de los Caballeros de Alas Azules, nivel 5 del rango superior. El anciano afirmó que el niño necesitaba una prueba para ver si era digno de su confianza. Drexler estaba conmocionado porque tendría que pelear con un niño. Inmediatamente, los pensamientos comenzaron a correr por su cabeza. «Oh no, me van a despedir. ¿Cómo voy a mantener a mi familia sin dinero?» El anciano lo reprendió, diciéndole que no se perdiera en pensamientos inútiles, ya que este era un asunto muy importante. Cuando Drexler miró a Tini, vio que el niño probablemente tenía alrededor de 10 años y ya estaba en el nivel 2. Aún así, el anciano ordenó al vicecapitán que le presentara al artesano que hizo el martillo. Rápidamente dio varios consejos para mejorar las cosas. Luego el anciano se apresuró a decir que si Tini no se desempeñaba bien, no habría trato y le pidió a Drexler que no se guardara nada y peleara con todas sus fuerzas. Al final, se decidió que si Tini conseguía al menos un golpe, la promesa se cumpliría. Comenzaron a prepararse y el anciano se detuvo a pensar que Tini tenía una forma única de manejar su mana. Si fuera él, también podría convertirse en un especialista mucho más allá del límite. Pero aún así, era ese niño el que regresó, y debe haber una razón para eso. La batalla comenzó. Tini invocó al lobo lunar y cargó hacia adelante. El capitán atacó con su martillo, pero Tini lo esquivó y logró asestarle un golpe en la armadura del hombro. A Drexler le pareció divertido y saltó, destrozando todo a su alrededor, mientras Tini esquivaba usando al lobo, decidiendo competir en velocidad. Drexler entonces lanzó un gran ataque en el suelo, destruyendo los pilares desde los que había estado saltando Tini, casi golpeándolo en la cara. Tini concluyó que Drexler se especializaba en defensa, lo que le permitía predecir todos sus movimientos. Aún así, lo esquivó todo, literalmente. Drexler quedó impresionado, pero aún así dijo que no era suficiente. El anciano le disparó a Drexler para que dejara de perder el tiempo. Drexler entonces usó su única arma, dejando al anciano sin palabras, y le ordenó que se detuviera. Pero Tini avanzó y hubo una gran explosión cuando sus ataques chocaron. Poco después, Tini salió volando y ambos hombres estaban preocupados por lo que había sucedido. Lo único que dijo Tini fue, yo gané, ya que en el momento álgido del ataque, había lanzado su mini martillo hacia el vicecapitán, cortándole la cara. Aún así, era una locura, ya que Tini podría haber muerto. Pero no murió y ganó, porque desde su vida pasada, así actuó. De lo contrario, la vida no sería más que un callejón sin salida. Después de todo, esto es solo un juego en el que debemos ganar a cualquier precio, y así es como ha vivido hasta ahora. El duque estuvo de acuerdo, pensando que en la vida anterior de Tini, debió haber creído que valía la pena intentar algo imprudente. Y como había prometido, el viejo duque cumpliría su palabra y le daría a Tini lo que necesitaba. En el momento en que Tini le dio las gracias, se desplomó en el suelo y se echó una siesta. Cuando despertó, estaba en una habitación y el duque lo llamó, diciéndole que tenían mucho de qué hablar. En un pasillo, Chloe apareció, llamando al duque y preguntándole a dónde llevaba al niño que acababa de despertar, preguntándole si iba a hacerle daño de nuevo. El duque respondió que Tini se había hecho daño, preguntándole cómo podía hacerle daño al benefactor de su hija. Claro, respondió Chloe. Tini se quedó confundida ante esta charla de benefactor, pensando que era lo contrario, y se disculpó con Chloe, diciendo que era codicioso y terminó lastimado. Chloe, feliz, dijo que Tini debería actuar más como un niño. Mientras tanto, su padre lo miró con sospecha y le advirtió a Tini que lo estaba vigilando. Avergonzado, Tini comentó que no merecía ser llamado el benefactor de la princesa, ya que eso nunca sucedió originalmente. Al escuchar esto, Chloe preguntó de qué estaban hablando, pero el duque respondió rápidamente que no era nada, diciéndole que se concentrara en su ceremonia de mayoría de edad. En la habitación del duque, mencionó que se olvidó de informar a Tini de algo importante. El hecho de que Tini había regresado al pasado debía mantenerse en secreto. Solo unas pocas personas podrían saberlo. Esto no debe llegar a oídos de los sacerdotes, porque el flujo del tiempo y del espacio es el eje del destino organizado por el Creador, un poder que ni siquiera la diosa puede tocar. Un simple humano que desafiara esto sería una blasfemia. Esta fue la razón por la que la familia del duque mantuvo en secreto la existencia de Tempus. Tini estaba confundida, pensando que la diosa no sería la creadora, pero el duque le explicó que esto había sido borrado de las escrituras hace mucho tiempo. Reiteró que solo los 10 caballeros que había mencionado debían saberlo, manteniendo a los sacerdotes fuera de eso. Ahora, Tini se sentía aliviado porque sabía que se volvería mucho más fuerte que antes. Preguntó qué habilidades usaría en el futuro, pero lo que realmente quería saber era sobre la promesa que le había hecho el duque. O se está volviendo senil y olvidando, pensó. Sin perder el ritmo, el duque le dio una palmada en la cabeza a Tini, diciendo que Tini primero necesitaba aprender buenos modales. Luego comenzó a arrastrarlo, preguntándole si alguna vez había oído hablar de una fuerza llamada gravedad. Zum zum zum, no te duermas, holgazán. El duque explicó que la visión de su familia se dividía en 4 partes fundamentales: técnicas de maná y técnicas de espada que combinan defensa y ataque, un método para adquirir atributos en 3 pasos y un método para obtener características de aura en 7 etapas. Debido a esto, tenía sentido que el coraje de Tini fuera tan fuerte. Y dado que Tini usa un arma ofensiva, no necesita entrenamiento con la espada, aunque aprender esa monstruosa técnica de defensa sería muy beneficioso.
El duque continuó diciendo que le enseñaría a Tini cómo adquirir atributos, y Tini respondió rápidamente. Pero no será defensa, ¿verdad? Cambiando de escena. Las figuras encapuchadas discutieron que Elaine estaba muerta y que el culpable era un niño que creían que era descendiente de la familia Morse. Su misión era reunir información sobre este niño, pero se recordaron a sí mismos que, por ahora, la tarea de Jerome era más importante. De regreso a Tini, descubrió que para adquirir atributos, debía poseer atributos. Según él, su cuerpo ya tenía atributos convenientes. Pero después de la pelea, el duque revisó y vio que, incluso con la fuerza de un niño, Tini era más pesado que la mayoría de los caballeros. Pensando en su vida anterior, el duque probablemente llevaba una armadura pesada. Cuanto más pesado era el cuerpo, más pesada era la armadura. En otras palabras, cuanta más energía absorbía, más lentos eran los movimientos. La razón de esto, según algunos brujos, es algo llamado gravedad. Si Tini pudiera dominar este atributo, cuanto más pesado fuera su cuerpo, más rápido y más fuerte se volvería. El duque continuó explicando que existe una fuerza de atracción entre los objetos, que es la masa. Cuanto más pesado es el objeto, mayor es la atracción. ¿De qué estás hablando, abuelo? Tini interrumpió. Escucha, mocoso. Los continentes tienen una gran fuerza que los atrae. Tini, confundida, replicó, ¿atraer qué con eso? ¿Estás segura de que estás comiendo bien? Porque si eso fuera cierto, el mundo debería estar tirado en el suelo. El duque, ya irritado, respondió, ¿sabes por qué caen las cosas de lugares altos? Siempre ha sido así, dijo Tini, aún sin entender. El duque suspiró, esto es complicado, pero si no lo entiendes, está bien. Ahora aprendamos qué es la gravedad en la práctica. Con eso, agarró a Tini y lo llevó a lo alto de un edificio. Ahora dime por qué alguien que trepa tan alto podría caerse. Agárrate, gravedad, respondió Tini. Y allí se fue, cayendo por la estructura de madera, aprendiendo de primera mano lo que es la gravedad. En medio de la caída, llamó a su luna lobo, quien afortunadamente lo salvó, bueno, más o menos. El duque apareció poco después, preguntando si Tini había entendido la fuerza de la gravedad. Todavía un poco perdido, Tini escuchó mientras el duque decía, creo que necesitamos un poco más de práctica. Después de mucha tortura, Tini se despertó y encontró a Clo curándolo, preguntándole si ya se había convertido en un especialista. Tini, sorprendida, se dio cuenta de que el entrenamiento había funcionado. Ni siquiera la princesa podía creer que su padre sometiera al niño a un entrenamiento tan ridículo, en el que tenía que seguir cayéndose y trepando una y otra vez hasta que se convirtiera en un especialista. Tini entonces preguntó si estaba bien que ella estuviera allí en lugar de practicar para su ceremonia de mayoría de edad. Ella le respondió que lo único que tenía que hacer era practicar la etiqueta. Tini, tratando de animarla, le dijo que lo haría bien, pero Clo le dio una bofetada y le aseguró que ese día ella sería la estrella de la fiesta. Añadió que estaba bien que estuviera allí, porque después de todo, Tini también era parte de la familia y podía empezar a llamarla hermana a partir de ahora. Luego le preguntó a Tini si podía guardar un secreto. Pasamos a la siguiente escena. Ahora vemos a Drexler, que había oído que Tini se había convertido en un especialista y estaba ansioso por una revancha, esta vez sin armas. No es habitual que los caballeros pierdan la paciencia con un niño, pero Drexler estaba listo para la pelea. La batalla comenzó. Drexler desató su aura y se preparó para el combate y Tini, sin dudarlo, saltó hacia adelante, golpeando el escudo de Drexler. El caballero se sorprendió y pensó que era imposible. ¿Era el mismo chico de la semana pasada? Antes de que pudiera reaccionar, Tini le dio una patada que lo hizo volar hacia atrás. Drexler detuvo su caída y atacó de nuevo. Su martillo chocó con el puño de Tini en un poderoso choque que los empujó a ambos hacia atrás. Drexler, asombrado, notó que su mano temblaba. Este niño es fuerte. Tini entonces comenzó a atacar desde todos los ángulos. En un último movimiento, saltó sobre Drexler, dejándolo confundido. El público también se sorprendió de la facilidad con la que Tini manejaba un garrote tan pesado. Drexler, furioso, cargó de nuevo y Tini decidió enfrentarse directamente a su fuerza, siendo arrojado a un lado. Sin embargo, esto era parte de su plan. Se preparó y una vez más saltó, usando el método de combate de estilo Tini nivel 1. Activó el golpe relámpago, destruyendo toda la arena y dejando al vicecapitán en el suelo, mientras todos se preguntaban, ¿es este el poder de un especialista? Tini estaba allí, agradeciendo a todos por su ayuda, mientras que el otro, relajado, dijo, no te voy a ser tan duro. Lo sabes bien. Tini también mencionó que no estaba usando toda su fuerza porque también era un elementalista. Fue entonces cuando el capitán se echó a reír, diciendo que Tini había fallecido y le dio la bienvenida al ala azul. Sin embargo, Tini sorprendió a todos al afirmar que no quería unirse a los caballeros templarios. El capitán se quedó en shock. ¿Qué? Entonces, ¿por qué aprendiste la visión familiar? Más tarde, junto al duque, explicó que se había olvidado de informarle al ala azul que si Tini tenía la intención de viajar por el continente, sería mejor no pertenecer a ninguna familia. De todos modos, el duque comentó que Tini había superado las expectativas, especialmente después de ser arrojado 1001 veces desde el edificio. Ahora estaban casi listos para enfrentar la primera catástrofe. Lo que faltaba era crear un artefacto, un martillo de guerra para Tini. Un artefacto infundido con un poder mágico casi permanente es un objeto muy valioso, pero se necesitarían al menos varios años de salario para comprar algo así. Sorprendentemente, el duque ya tenía un martillo que había sido elaborado durante varios meses, originalmente pensado como un regalo para el vicecapitán. Así que fueron a la mejor forja de valentía, el martillo de Rendul. Allí, Tini les pidió que redimensionaran el martillo a su tamaño. El herrero, irritado, dijo que prefería cancelar el contrato y pagar la multa porque un trabajo así no es un juego de niños. Al ver esto, Tini recordó que alguien dijo que los enanos quieren armas para encontrar a sus verdaderos dueños, incluso si terminan siendo una pérdida. Así, se dio cuenta de que necesitaba demostrar que se merecía el martillo. Cuando el enano volvió a mirar a Tini, se dio cuenta de que ya era un especialista, incluso a tan corta edad y se quedó sin palabras. Los enanos tienen una característica en su ojo derecho que detecta la verdad y la mentira a partir de las ondas, de las palabras. Al ver esto, el enano decidió hacer una excepción.
Dentro de la forja, el enano comenzó a mostrar el martillo, pero advirtió que aún no estaba listo, pues necesitaba trabajar en la magia de protección. Tini comentó que un artefacto de martillo de guerra no era algo común ni popular y cualquiera sería tonto si rechazaba el hechizo. El herrero entonces reveló que solo tenía un martillo de guerra más, un martillo de acero negro cubierto de runas de amplificación de peso que terminó volviéndose demasiado pesado, y abandonó el proyecto. Sorprendentemente, a Tini le encantó el diseño y le preguntó qué más tenía el herrero. El herrero mostró la belleza del martillo y le advirtió que no tenía sentido ser codicioso, ya que pesaba más de 100 kilogramos. Tini, al levantarlo, exclamó, «Uf, es realmente pesado», y comenzó a golpearlo, destruyendo el suelo y todo lo que lo rodeaba. Él quedó encantado con el martillo y comentó que aunque era un poco pequeño, le recordaba a Nocturne, el cual utilizó en su vida pasada. Tini entonces preguntó si el herrero podía ayudarlo a hacer una daga para que pudiera usarla cuando creciera. Por supuesto, el herrero aceptó ayudar. También quiso saber el nombre del martillo. «El nombre de esta belleza es Stamp», reveló el herrero. Más tarde, junto al duque, Tini le contó sobre el martillo que había elegido, diciendo que tardaría 2 semanas en hacer los ajustes. Aún le faltaba mucho para ser invencible. El duque preguntó con curiosidad, ¿dónde aprendiste eso de ser invencible? De hecho, había aprendido algunas lenguas orientales debido a su apariencia, con el pelo negro. Al ver esto, el duque se echó a reír y le dijo que hablara más así porque a veces Tini parecía un poco tonto en mí. Como el martillo tardaría 2 semanas en estar listo, Tini se dirigiría a la ceremonia de mayoría de edad. En esta ceremonia, el duque planeaba hacer ese gran anuncio, una conexión con la familia imperial. Fue entonces cuando Tini le preguntó si realmente tenía la intención de hacer eso, incluso sabiendo que el príncipe moriría el día de la boda. Tini reveló que en el verano del año siguiente, todos los miembros directos de la familia imperial de Aslan morirían en la segunda catástrofe. Como resultado, el imperio, que era considerado la nación más fuerte, sufriría conflictos internos y el poder de la nación se fragmentaría. La princesa quedaría viuda y sería la única sobreviviente de toda la familia imperial. Al final, recibiría el título de princesa imperial de la desgracia. Ahora que el duque lo sabía, estaba decidido a asegurarse de que tal tragedia no ocurriera. Según Tini, eso era todo lo que sabía. Se rumoreaba que el segundo príncipe era el culpable, pero al final, él también murió. Ni siquiera el duque podía entender lo que sucede en el más allá. El duque comentó que su hija, Chloe, era brillante, una persona con una personalidad que brillaba más que su apariencia. Más tarde, todo el mundo lo vería. Incluso con su ayuda, fue Chloe quien logró reconstruir el imperio en ruinas. Sin embargo, ella no estaba feliz. Por eso, por el bien de su hija y del mundo, el duque elegiría un camino que pudiera evitar tantas tragedias como fuera posible. Salvaría a Chloe a su manera, pero al decir esto delante de su padre, Tini terminó recibiendo un golpe en la cabeza. Unos días después, el caballero de cabello blanco comentó que estaban recibiendo muchos invitados. Uno de ellos era el comandante de los caballeros del ala azul, Yanes. Les informó que habían recibido un invitado de Roctor, el tercer hijo, conocido como Parásito. El ducado de Roctor era una potencia del imperio, una familia que había estado compitiendo con valentía durante generaciones. El duque ordenó que informaran que se trataba de valentía, no de Roctor. Luego le preguntó a Yanes si tenía alguna enfermedad. Como Yanes no la tenía, el duque le dijo que no se hiciera cargo de todo y le preguntó si alguna vez había considerado casarse. Yanes respondió que no quería eso en absoluto, pensando que el duque estaba actuando de manera extraña ese día. En realidad, el duque estaba haciendo estas preguntas porque Tini no sabía el nombre de Yanes, quien era un caballero muy poderoso. De alguna manera, Tini pensó que tal vez no estaría en su futuro. Sin embargo, un usuario de maná de nivel 6, como Yanes, no moriría en una batalla común, por lo que probablemente su muerte sería causada por la segunda catástrofe. Mientras Tini estaba perdido en sus pensamientos, Chloe llegó acompañada de la chica pelirroja. Tini preguntó por qué estaba allí, ya que estaban llegando muchos invitados. Chloe dijo que cuando estaba con Tini, escuchó historias interesantes y aún podía ver al pequeño lobo. Entonces, rápidamente comenzó a recoger al pequeño lobo peludo. En ese momento, apareció un chico, comentando que el ángel de valentía era realmente muy hermoso. Este era Tiberon von Roctor. Al escuchar este nombre, Chloe y la chica pelirroja se sorprendieron. ¿Qué? ¿Un Roctor? Tiberon le preguntó a Chloe si sabía que él se convertiría en su compañero de por vida. La invitó a tomar un poco de vino, pero la chica pelirroja, que estaba a cargo de los caballeros, le ordenó que se hiciera a un lado ya que a la princesa no se le permitía interactuar con los invitados. Tiberon, irritado, dijo, una mujer caballero quiere interrumpirme, y llamó a su propio gran caballero para que impusiera respeto a las mujeres. Sin embargo, olvidaron que Tini estaba allí. El mismo actor, confundido, le preguntó a su hermana quiénes eran esas personas. Cuando el caballero de Tiberon recibió la orden de deshacerse de Tini, recibió una bofetada en la cara porque ya estaba siendo una molestia. El caballero avanzó entonces, pero Tini respondió con otra bofetada, derribándolo. Los caballeros que observaban desde arriba se sorprendieron por la escena, preguntando, ¿quién diablos es este niño? En ese momento, la gran criatura voló de cara al suelo mientras la gente de arriba seguía preguntando, ¿quién es ese niño? Según el chico rubio de cejas gruesas, ese es un genio legendario. El duque de Valentía terminó con un tremendo monstruo. Pensó que necesitaba encontrar a ese niño algún día hasta que le preguntó al hombre si los Roctor realmente estaban tratando de acercarse a la familia imperial. En su opinión, los Roctors estaban tratando de destruir la relación entre la familia imperial y Valentía. Pero allá abajo, tenían que lidiar con esos idiotas. El tipo dijo que su majestad no necesitaba preocuparse porque los hijos de Valentía se preocupaban mucho por ellos y todos estaban empezando a enfurecerse. Después de un rato, Tini fue a encontrarse con el anciano que decía que Tibin había sido expulsado de la familia. Gracias a eso, Tini no necesitó disculparse por atacar al noble, y allí estaba él solo y él comiendo unas buenas galletas. Mientras tanto, el duque, furioso, se puso de pie, diciéndole que se controlara porque a este paso, estaba tratando de ir a prisión antes de que el ejército del rey demonio atacara. Tini comentó que el duque estaba actuando extraño, y el propio duque lo sabía y quería aplastar a ese idiota de Tibin.
Tini se fue mientras el viejo se estaba volviendo loco por dentro ya que iba a acabar con ese bueno para nada. Afuera, aparecieron dos copias del viejo musculoso, pero más jóvenes, porque se atrevieron a meterse con su hermana. Los chicos tenían tanta sed que ni siquiera miraron hacia adelante. Uno de ellos chocó contra Tini y salió despedido muy lejos solo por el impacto. El otro se asustó al ver todo ese poder alrededor de Tini y preguntó si ese niño era Tini, el mismo que luchó contra Drexler. Como efectivamente era él, los rumores debían ser ciertos. Pero era una pena que no pudieran hablar ahora porque tenían algunas cosas que resolver allí. Así que salieron corriendo, diciendo que no dejarían que el inútil saliera con vida de valentía. Tini vio que el nombre Eren de uno de ellos le sonaba familiar, pero ¿quién era el otro chico que lo acompañaba? Solo había un joven maestro en el futuro. Quizás lo que le pasó al otro fue lo mismo que con el chico de cabello blanco. Y por eso comenzó a maldecir a la familia imperial, ya que siempre consideraron que el linaje Aeslin era el más noble. Solo a ellos se les permitió ser invitados al banquete. Incluso los invitados de valentía tenían un número limitado, sin siquiera imaginar cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, detrás de Tini, llegaron aquellos hombres, diciendo que era bueno revisar los alrededores. Tini se giró y preguntó, ¿quién es él? Como se dio cuenta de que se trataba de una falacia creada por magia, se presentó como el barón Redley von Narsa, un invitado a la ceremonia de la princesa. Comentó los rumores y dijo que era un placer conocer a Tini, preguntando si realmente era de valentía. Pero, de hecho, el duque solo estaba cuidando a Tini por un tiempo. Ah, el duque tiene buen ojo, ¿no? Dijo el barón. Entonces Tini respondió, esta es valentía, así que ten cuidado con lo que dices sobre el duque. En ese momento, el hombre se echó a reír y dijo que se lo merecía. Dijo que, como se aconsejaban mutuamente, incluso podían considerarse amigos. Luego invitó a Tini a cenar y celebrar esa amistad. Mientras tanto, Tini pensó si debería noquearlo, pero recordando las insistencias del duque, decidió contenerse. Sin embargo, el barón siguió diciendo que Tini estaba cerca de la princesa y que quería conocerla. Fue entonces cuando Tini, sin dejar siquiera que el hombre terminara, levantó la mano, dándose cuenta del error que había cometido mientras el tipo volaba hacia el otro lado. En ese instante, el hombre que escoltaba al barón sacó su espada y cargó contra Tini. Entró con tanta rabia que sus dientes se pusieron negros, compitiendo en fuerza con Tini. En medio del choque, Tini se dio cuenta de que estaba controlando el espacio con maná, lo que indicaba que ya estaba al nivel de un retador. Furioso, el hombre gritó que le arrancaría la mano a Tini. Pero en ese momento, el pequeño lobo apareció por detrás. El hombre se distrajo mientras se defendía y Tini aprovechó para lanzarle un puñetazo directo a la cara. Pero todo fue en vano, ya que el hombre ni siquiera se movió y arrojó a Tini lejos, preparando su espada para el ataque. Tini se defendió con la ayuda del lobo, pero fue lanzado hacia atrás, donde Geat venía con fuerza. Sin embargo, en el momento del enfrentamiento final, el hombre de atrás le dijo al otro que se detuviera, diciendo que el error fue suyo y no de Tini. Después de un rato, el hombre de cabello blanco dijo que era un honor conocer a Tini. Se disculpó por lo que pasó antes cuando Tini golpeó al otro chico con su mano. Dijo que esta vez lo dejaría pasar, pero Tini necesitaba saber que Valentía no era un lugar tan amable. Además, comentó que a las personas con disfraces mágicos se les permitía hacer eso y agregó que también tenía grandes expectativas para Tini. Curiosa, Tini preguntó quién era el hombre disfrazado. Si bien el hombre dijo que era confidencial, Tini cuestionó si se trataba de alguien vinculado a la familia imperial, ya que los retadores eran bastante raros en el continente. Tini terminó pensando que el tipo debía ser una especie de inspector de la familia imperial. Una semana después, en la ceremonia de mayoría de edad, Whitehead estaba pensando que haría de ese el día más hermoso para Chloe. Mientras tanto, Tini estaba de pie, masticando y preguntando cómo se llamaba ese plato. Siguió comiendo hasta que el hombre se irritó y le dijo que dejara de masticar inmediatamente o lo golpearían. Tini preguntó qué le pasaba. En ese momento, el mismo hombre que había recibido algunas bofetadas apareció y le pidió un momento para hablar. Tini se disculpó y dijo que había sido muy grosero esa vez. Pero contrario a lo que parece, dijo que admiraba la actitud de Tini en ese momento. Al fondo, alguien comentó que ahora entra la estrella del día, la princesa Chloe von Valentía, acompañada de su padre y hermanos. Con solo mirarla y agitar su manita, todos quedaron impresionados. Incluso un sinvergüenza disfrazado dijo que era muy hermosa, mientras Tini pensaba si abofetearla o no. En su mente, después de hoy, todo cambiará. Al ver esa linda carita, Tini usa sus poderes como elementalista para hacer un espectáculo con su pequeño lobo, haciendo feliz a nuestra Chloe. La gente, sin embargo, se preguntaba qué hacía esa criatura allí. Al ver la situación, Tini invocó la forma gigante de un lobo lunar, y todos quedaron impresionados porque era un espíritu. Incluso un tipo loco lo felicitó, diciendo que era asombroso y agradeció a Tini por la distracción. Después de eso, el duque comenzó su discurso, presentando un collar a la princesa porque el momento culminante de la ceremonia era presentar al prometido de la princesa. En ese momento, el duque utilizó una magia de presentación, proyectando un vídeo del príncipe presentándose como Ban Morran. Declaró que estaba muy feliz de tener al ángel de valentía como su compañero. Al ver esto, el público que asistía a la ceremonia se quedó sin palabras. Entonces, el varón se puso de pie y dijo que era su turno. Tini intentó detenerlo, preguntándole a dónde iba, pero el varón se limitó a reír y le dijo que leyera Narsa al revés. Al hacer eso, Tini se dio cuenta de que se deletrea como Ran, el mismo nombre que el príncipe. En ese momento, el varón quitó la magia que ocultaba su rostro. Tini se sorprendió porque se dio cuenta de que había golpeado el cabello del príncipe, y ahora estaba en problemas. ¿Sería mejor dejarlo morir en la boda? Pero nuestro pálido dijo que su alteza ya había perdonado a Tini. Después de todo, fue el propio príncipe quien buscó este compromiso para desafiar los deseos del emperador, que prefería a la familia Raptor. Entonces, el duque envió un mensaje a Tini, diciéndole que todo estaba listo. Más tarde, Tini se encontraba en una habitación con el duque, quien le agradeció la presentación con el espíritu. Sin embargo, el duque mencionó que era un poco difícil de creer que Humanitas, la reliquia sagrada de Karim, hubiera desaparecido y que Ortos, la capital, hubiera sido destruida por el ataque del gran demonio Kraken. Ahora necesitaban evitar que tales catástrofes ocurrieran. En cuanto al sello, también estaba listo.
Al día siguiente, Tini fue a recoger su belleza y estaba ansioso por probarla. El hombre barbudo lo animó, y pronto Tini se dirigió al bosque, golpeando a la gente, al darse cuenta de que era mejor de lo que esperaba. Entonces, el pequeño lobo lo llamó para que corriera bajo la luz de la luna, y corriendo de esa manera, llegarían a Puerto Anaxin en una semana. Mientras tanto, en la organización, una figura encapuchada dijo que el niño moro salió del ducado montado en su espíritu y se movía 4 veces, más rápido de lo normal, en dirección al puerto más cercano de Korun. El loco de la reunión, irritado con la situación, decidió que él mismo se ocuparía del asunto. Luego, más adelante, Tini se encontró frente a una pandilla de lunáticos que le bloqueaban el paso. Preguntó, ¿quiénes son estos idiotas? Los hombres, ofendidos, dijeron que estaba acabado, ya que solo era un elementalista que se enfrentaba a 5 de ellos. Los hombres atacaron, diciendo que los caballeros negros le darían una lección. Uno de ellos disparó una flecha, pero Tini la desvió con una mano, lo que los asustó. Aún así, siguieron avanzando, pensando que la superación numérica les aseguraría la victoria. Tini, feliz, levantó su martillo y le rompió las costillas al primer oponente. Alarmados, los demás se preguntaron si ese era realmente el nivel de los especialistas. Tini dijo en tono de burla que los caballeros son realmente asombrosos. Al darse cuenta de que estaban en desventaja, los hombres comenzaron a huir, alegando que no les pagaban por esto. Tini saltó del lobo y golpeó el suelo con tanta fuerza que la tierra se tragó a sus enemigos, enterrándolos. Impresionado con el poder del pisotón, Tini se preguntó cómo esos idiotas sabían hacia dónde se dirigía. En ese momento, un árbol cayó en su dirección y se dio cuenta de que un troll de 2 cabezas estaba detrás de él. Tini estaba confundido, ya que no esperaba que hubiera un monstruo de clase alta en ese lugar.